Es que la frase viene muy acorde porque hablar de, no solamente se le puede decir inútil, se le puede decir corrupto, sinvergüenza, bandido y otros sinónimos, y tampoco le va a pasar nada, como está ocurriendo a nivel nacional. Cuántas cosas se han dicho de exgobernadores, de virreyes como Granier, que es el ejemplo más vivo ahorita, pero tampoco ocurre nada. De tal modo que tiene razón en esa frase, en el fondo. Parte del humor. Y nosotros tenemos que, pues, al menos decirlo. Por eso es que yo considero que esos temas, pues, sirven, al final de cuentas, para que surjan otras cosas y nos demos cuenta de cosas que siempre se han mantenido abajo, por el gran control, sobre todo, que tiene el gobernante con el dinero a la mano del contribuyente, pues tiene suficiente para congraciarse y cooptar los medios y que no trascienda nada. Algunos son informantes consentidos, no solamente consentidos de informantes. El caso es que, por ejemplo, el tema es que a narca abierta, dice un dicho, el más justo peca. De tal modo que el problema son las reglas, la falta de legislaciones adecuadas al tiempo para poder frenar. Porque, por ejemplo, esta semana, al tema de los desvíos millonarios del exgobernador Andrés Rafael Granier Melo, se han agregado otros, sobre todo priistas, que convertidos en la doctrina panista también han alcanzado la fortuna. En Veracruz se difunde sobre la riqueza de los Yunes, sobre todo el caso de que un hijo de él, un joven de 30 y tantos años, en pocos días compró 4 propiedades en cantidades millonarias en la ciudad, en el Distrito Federal. ¿De dónde sacó mulas Pedro? Dice otro dicho popular. Bueno, pues han estado cerca del gobierno, han estado cerca del poder, ha funcionado como senadores, fue candidato precisamente al gobierno del estado, y bueno, los Yunes siempre han estado cerca del cajón del erario, y quizás esa sea la explicación. Pero el tema ese, y quizás para que veamos que no solamente que no es cuestión ideológica eso de ser sinvergüenzas y ser saqueadores, sino que lo mismo se da en el PRI, se da en el PAN, se da en el PRD, porque también esa semana se habló de un presunto familiar de la lady, la senadora que hizo el escándalo. Bueno, pues un familiar de ella, resulta que recabó fondos, aumentándole el sueldo, el salario a algunos funcionarios para que de ahí aportaran para la campaña en aquel tiempo de López Obrador. Por eso es que le digo que no es cuestión de ideología, sino que esas cosas se dan en todos los partidos. Y bueno, pues llegando a nuestro estado, sobre el tema del saqueo, de la malversación de recursos, de la mala aplicación, de gastarse el dinero sin ofrecer información o justificante o documentarlos. Bueno, pues el caso lo tenemos aquí en San Luis Potosí, que tenemos el caso de Marcelo de los Santos Fraga. Hay un organismo que se llama Ciudadanos Informando, que ha manejado bastante bien documentada la información. Le solicitamos el permiso para manejar y citar a esa fuente, que se llama Ciudadanos Observando, y ellos están desglosando toda la información relacionada a aquel famoso crédito de 1.500 millones de pesos que citamos la vez pasada, pero no teníamos autorización para utilizar esa información. Que vale la pena decir, no todos los 1.500 millones se los gastaron en el gobierno de Marcelo, sino 500 y fracción, 562 quedaron para esta administración. Y tanto uno como la otra no han ofrecido recientemente información que documente cómo es que se gastaron. Vamos a decir, no podemos señalar, vamos a considerar que se gastaron en cosas que no debieron gastarse. No vamos a citar que se fueron al bolsillo de alguien en particular, pero por ejemplo, si le cito la cantidad más chica de 491.249 que se asignan a un fondo de contingencia según la administración de Marcelo. Y se supone que es para cuando ocurren desastres o tragedias en las comunidades. Recordará que alguna vez citamos que a mí no me parecía justo que la gente tuviese que donar agua y ropa y todo y se moviera. Cuando el gobierno tiene recursos suficientes, y bueno, aquí lo encontramos que sí está destinado un presupuesto para fondos de contingencia y ayuda. Mas, sin embargo, ¿qué cree? En lugar de dárselo a la gente que padece las inclemencias del tiempo, se le dan a organismos, o se le dieron a organismos supuestamente liderados por líderes sociales que
ya una tradición, viven del presupuesto también. Y en eso señalan 50,000 pesos a Antorcha Campesina, 50,000 a Pueblo Libre, 43,000 a la universidad, 23,000 a policías atropellados, curioso, ¿verdad? Porque existe otro rubro para eso, otros 32,000 pesos a Antorcha Campesina, un elegante y debe ser muy glamuroso festejo a la prensa por 32,000 pesos, 172 a una empresa privada, y así sucesivamente. De tal modo que el asunto no es que se lo hayan llevado, podríamos pensar ahora, sino que no lo gastaron en la manera que debió haber sido. Gastan exageradísimos cargos, en algunos rubros se cargan la mano como si fuera para justificar, bueno, son expertos para maquillar cuentas, los despachos son importantes, tienen experiencia, y bueno, ahí usted va a estar viendo el desglose de esa información. Pero quiero decirle que el asunto no es tanto que si se cuestiona a un priista, si se cuestiona a un panista, si se cuestiona a un perredista. El problema de fondo es las reglas, y resulta, bueno, pues muy difícil que los 500 senadores y el más de un ciento de diputados, los 500 diputados federales y 112 senadores se pusieran de acuerdo para establecer nuevas reglas, porque por una simple razón, la mayoría de los 500 diputados anhelan regresar a sus estados y convertirse en gobernadores, y de tal modo que pues, no podrían aplicarse o cambiar las reglas que mañana o pasado ellos mismos enfrentarían, y sería un limitante para ellos también enriquecerse. De tal modo que tendremos que esperar a que lleguen momentos electorales, que es cuando nos damos cuenta los ciudadanos, porque apenas asoma la cabeza alguien que tenga una pretensión o una aspiración a llegar a un cargo, inmediatamente empiezan a sacar su historial. Es el caso, y podría ser la justificación para algunos panistas, de decir, bueno, lo que pasa es que Marcelo, en la última encuesta, la tercera encuesta que realiza una empresa, Pentamarketing, de San Luis Potosí, lo exhibe como el puntero como posible candidato a la alcaldía de San Luis Potosí, con un nivel del 51% de aceptación. En esa misma encuesta aparece también un exalcalde, pero este es de Soledad Graciano Sánchez, un importador de pollo muy importante, Ricardo Gallardo Juárez, con un 51% de aceptación. De tal modo que sí, los ciudadanos nos queda más que eso. Habrá que decir, cuando queramos informarnos del pasado negro de algún político, podremos candidatearlo a algún cargo, inmediatamente serán exhibidos todo su negro pasado, y es la única manera, porque mientras no aparecen como candidatos, y yo concretamente cito el caso de don Marcelo de los Santos, que mientras no se movió, mientras nadie lo cabildeó como posible candidato a suceder al señor Mario García, pues no le habían mencionado ningún asunto de su gestión. Sin embargo, apenas sacó la cabeza y empezaron a hablar de ese crédito de 1,500 millones de pesos, que como bien dice usted, bueno, no toda la culpa la tuvo él, o no solo él manejó los 1,500, sino que compartió con su ex empleado o su ex funcionario, el actual gobernador Fernando Toranzo. Ambos tienen que dar explicaciones. Tendremos que esperar a que Fernando Toranzo sea candidato, cuando deje el gobierno del Estado, sea candidato a la presidencia de la República o al Senado, y entonces nos daremos cuenta cómo manejó las finanzas en su gestión. Sí, ha habido inclusive, el señor Martínez Benavente ha sido uno de los que recalcitrantes e insistentes solicitantes de la información clara y expedita pues no, ya no fue expedita, no fue ni clara tampoco, y no se la han querido dar, se han tenido que amparar. Inclusive, imagínense cómo estamos, que te tengas que amparar para que obliguen a que te den una información. Y eso es una contradicción. Mire, la mayoría de los ayuntamientos, ya hasta municipios tan pequeños como Ciudad Fernández o San Ciro, tienen jefa de prensa o jefe de prensa, tienen departamentos de comunicación, pero nunca comunican nada. Se dedican a andar cacareando las obras del gobierno y andar presumiendo y ponderando al alcalde en turno, a su patrón,
cuando lo que le reciben de sueldo es precisamente para difundir lo que los ciudadanos necesitan de la información y cómo se maneja. La mayoría de los alcaldes nunca publican su informe mensual de ingresos y egresos, ¿sí? Sin embargo, si usted checa las partidas, se gastan 200,000 pesos en jefes de prensa, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que la sociedad es la menos informada. Tendremos, como le decía, que esperar a que el señor alcalde, por ejemplo, de Río Verde, o el de Ciudad Fernández, o el de San Ciro, aspiren a otro cargo más importante, para que entonces sí, sus contrarios empiecen a exhibirle cómo manejó o cómo se llevó el dinero a los bolsillos, en caso de que así haya ocurrido. Pues sí, bueno, lamentable situación, pero es la realidad que nos ha tocado vivir. Y hay que citarla, sí. Hay que citarla porque ya cada quien, alguna gente defiende, se apasiona, y entonces empiezan a hablar de periodistas, de perredistas y de panistas, y se defienden a capa y espada a los que fueron sus figuras públicas. Lo cierto es que como le dije al principio, es cierto ese adagio, en arca abierta hasta el más justo peca, de tal modo que mientras no se cambien las reglas, se sancione con más rigurosidad, pero de manera más rigurosa, a quien cometa el delito de saquear las arcas públicas. Mientras no ocurra eso, las cosas seguirán igual.